Hola, ¿cómo están? Me llamo Andrés Izaguirre, soy médico cardiólogo del Hospital Español y agradezco la invitación de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires para participar en este workshop de enfermedad cardiovascular en el adulto mayor, estenosis carotidia, estrategias en el paciente asintomático. A modo de introducción en el tema, diremos que el accidente cerebrovascular es la primera causa de incapacidad y la tercera de muerte en el mundo occidental. La estenosis carotidia es responsable del 20 al 25% de todos los ACV. La sintomatología en la estenosis carotidia se asocia a una alta tasa de eventos cerebrovasculares y resulta factible, como ha sido demostrado a través de los años, el tratamiento de la estenosis carotidia mediante cirugía a cielo abierto, la endarterectomía carotidia o procedimientos endovasculares mediante el stent carotidio. Ahora, esto es en el paciente sintomático, pero nos ocupa particularmente en esta ocasión el paciente asintomático. Y sabemos que la ausencia de sintomatología en la estenosis carotidia se asocia a una tasa de eventos significativamente menores. Han mejorado los resultados en las últimas décadas sobre las intervenciones invasivas y quirúrgicas en la estenosis carotidia. Del mismo modo, se ha advertido un gran progreso en el tratamiento médico de la aterosclerosis en general y la estenosis carotidia en particular, resultando necesario entonces diferenciar al paciente sintomático con una estenosis carotidia del paciente asintomático en cuanto al riesgo de eventos y evaluar el impacto actual de las distintas terapéuticas. Tenemos entonces un paciente que por hallazgo tiene una obstrucción en su carótida. Aquí vemos esquemáticamente una hipertrofia de la capa muscular y una infiltración de la íntima, una infiltración lipídica con células espumosas, todo eso protruyendo hacia la luz. Que claro, no se ve así tan esquemáticamente y sí se ve más aproximadamente de este modo en esta pieza de endarterectomía. ¿Cómo definimos entonces la estenosis carotidia asintomática? Nos remitimos a una definición nacional por los doctores Amerizo y Romano. Consideramos asintomática la enfermedad ateromatosa de la arteria carótida presente en sujetos sin historia de eventos neurológicos, sean estos transitorios o permanentes, atribuibles al territorio de dicha arteria. Es decir, son pacientes que hayan concurrido a fin de realizarse un estudio control donde se encuentra una placa ateromatosa protruyendo hacia la luz. En esta placa se encuentra un mosaico de colores que indica alta velocidad y que al medirlo en el Doppler pulsado confirma que en ese desfiladero se encuentran flujos de alta velocidad, indicando que el flujo debe pasar en un área de una sección muy reducida, es decir, que nos encontramos frente a una estenosis. Pues bien, ¿por qué se diferencian asintomáticos de sintomáticos? ¿Cuál es la tasa de evento, tanto en los primeros como en los segundos? Para esto nos remitimos a algunos estudios de casi 3 décadas ya, como este estudio de Norris, que estudia el riesgo vascular de pacientes con estenosis carotidia asintomática, publicado en 1991. Este fue un estudio con 696 pacientes portadores de carótidas estenóticas asintomáticas y
observando su evolución a accidente cerebrovascular, a isquemia miocárdica y a muerte vascular, en un promedio de seguimiento de 41 meses. En este estudio se registraron 75 accidentes isquémicos transitorios, 29 accidentes cerebrovasculares, episodios de isquemia miocárdica 129, 5 muertes por accidente cerebrovascular y un número mucho mayor de muertes por isquemia miocárdica, como que la estenosis asintomática era un marcador de riesgo vascular general y no tanto para el accidente cerebrovascular. Respecto del accidente cerebrovascular, estamos hablando en una época de muy poca medicación específica. En aquellos pacientes portadores de una estenosis menor del 75%, el riesgo anual de ACV era 1.3%, y este riesgo aumentaba para el stroke ipsilateral hasta un 2,5% en aquellos con una estenosis mayor de 75%. Considerado todos los accidentes cerebrovasculares en esta población, era un 3,3% de incidencia anual, contra 8,3% de isquemia miocárdica y 6,5% de muerte vascular. Continuando con la historia natural de la estenosis carotidia asintomática, nos referiremos a un estudio un poco posterior, muy relevante en la historia de la endarterectomía, que fue el EICAS, que es el estudio de carótidas asintomáticas, donde se comparaba a 5 años la evolución hacia el ACV en pacientes portadores de estenosis carotidia asintomática sometidos a endarterectomía en una rama y con mejor tratamiento médico en la otra. Fueron 1.662 pacientes con una media de seguimiento de 2.7 años, una edad de 67 años y todos con estenosis mayores al 60%. Cuando analizamos la rama de tratamiento médico, el riesgo de ACV en 5 años fue 11%, lo que equivale a decir 2,2% de riesgo de ACV ipsilateral en el paciente portador de una carótida, una estenosis carotidia asintomática. Números muy similares a que habíamos visto en el trabajo original publicado en 1991. Un estudio todavía más posterior, con pacientes reclutados durante la década del 90, el estudio quirúrgico de carótidas asintomáticas, muestra números bastante similares, ya que el riesgo de ACV en la rama de tratamiento médico fue de 10% a 5 años, lo que equivale a un riesgo anual del 2% de ACV en pacientes asintomáticos sometidos solamente a tratamiento médico. Son todos números bastante congruentes, es decir, que el riesgo de ACV en el paciente con estenosis carotidia asintomática es alrededor del 2% anual, al menos en esos datos de la década del 90. El seguimiento a 10 años de estos pacientes mostró una ligera disminución, ya que tuvieron 16,9% a 10 años, quiere decir que es alrededor de 1,7% de incidencia anual de ACV ipsilateral en el paciente sometido a tratamiento médico portador de una estenosis carotidia asintomática. Ahora, es bueno compararlo con la tasa de eventos en los pacientes que han estado sintomáticos, y para esto nos remitimos a un estudio algo previo al EICAS, que es el NACET. El NACET es el estudio norteamericano de carótidas sintomáticas, con estenosis carotidia sintomática sometidos a endarterectomía versus el mejor tratamiento médico, estudio publicado en 1991.
En este estudio, la población sometida a tratamiento médico tuvo 26% población sintomática, tuvo 26% de stroke ipsilateral, 28% de cualquier stroke a 2 años, lo que implica un 13 a 14% de riesgo anual de ACV contra el 2% que tenían los pacientes asintomáticos. Ahora, en un grupo preestablecido de riesgo, con más de 7 factores de riesgo, el riesgo de ACV ipsilateral en el paciente sometido a tratamiento médico fue del 39%, es decir, casi un 20% anual. En este mismo estudio, publicado en 1991, y para darnos una idea, la intervención de la endarterectomía hacían falta solamente 6 intervenciones para salvar un ACV a 2 años, lo que nos está hablando indirectamente de la alta incidencia de ACV en el paciente portador de estenosis carotidia que es sintomático. Luego hubo una rama, este estudio en este grado de estenosis se paró tempranamente por el monitoreo del estudio, porque la endarterectomía se había demostrado abrumadoramente favorable para el paciente sintomático, pero continuó el estudio para aquellas estenosis algo más moderadas. Esto se publicó en 1998 en las estenosis de 50 a 69% y también dio un resultado positivo. Algo menos positivo, por supuesto, ya que el número necesario a tratar fueron 15 endarterectomías para evitar un ACV a 5 años. Esto entonces nos da una idea de lo mucho más riesgoso para ACV que tienen los pacientes sintomáticos. Ahora bien, en este mismo estudio, el NACET de pacientes sintomáticos, hicieron un estudio del número necesario a tratar conforme a cuánto tiempo habían pasado desde el último síntoma. Y en aquellos pacientes que habían tenido un evento en las últimas 2 semanas, el número necesario a tratar para salvar de un ACV en 2 años era 5 pacientes. Ahora, cuando este paciente ya se había enfriado y su último evento había sido mayor a 12 semanas, es decir, es un paciente que se estaba convirtiendo en asintomático, si no había estado sintomáticos en las últimas 2 semanas, el número necesario a tratar aumentaba dramáticamente y hacían falta 125 pacientes para poder salvar un ACV. Vale decir que hay una diferencia muy significativa entre el paciente sintomático y el paciente asintomático. Surge entonces la pregunta, ¿es importante la estenosis carotidia asintomática a la luz de estos datos que muestran que la carótida sintomática tiene una proporción de ACV muy superior? Y la respuesta es sí, porque la estenosis carotidia asintomática, aún exponiendo al paciente a un riesgo de 2 a 3% de stroke anual, resulta un incremento del riesgo basal del stroke en un 50%. ¿Cuáles son entonces las opciones para el tratamiento de la estenosis carotidia? Las opciones son conocidas, son la endarterectomía carotidia, el stenting carotidio, angioplastia con stent endoluminal y el mejor tratamiento médico, que están dispuestos así a fines de enumerar, pero que no necesariamente es excluyente. Podríamos decir que es el mejor tratamiento médico y en ocasiones endarterectomía carotidia, en ocasiones stenting carotidio. Hablaremos un poco de ello. Respecto a la endarterectomía carotidia, se trata de una cirugía donde se hace la extracción de la placa, dejando la adventicia de la arteria y normalmente la colocación de un parche que ha demostrado la disminución de la estenosis
post-endarterectomía. Por otro lado, la opción del stenting carotidio es el baloneamiento de la lesión con la colocación de un stent de modo de un armazón endoluminal que amplía la luz del vaso y le brinda una mayor permeabilidad. Respecto de la historia de cada uno de estos procedimientos, la endarterectomía carotidia fue previa y de hecho se realizó en nuestro país la primera intervención de una estenosis carotidia, los doctores Carrea y Molins, en 1951, idearon una técnica para un paciente de 41 años donde repermeabilizaron una carótida interna críticamente estenosada en su origen con una anastomosis a carótida externa, que fue realmente una cirugía revolucionaria del cual nos podemos sentir muy orgullosos. Luego hay alguna polémica respecto de quién hizo la primera endarterectomía carotidia, ya que De Becky lo informó recién en 1975, pero se atribuye a haberlo hecho en 1953. Como se ve, el stenting carotidio fue un procedimiento bastante posterior, comenzando en 1967, y tardó mucho tiempo en hacerse de un nombre y de una posibilidad de tratamiento alternativo. También veremos algo de esto. Así es como la endarterectomía carotidia comenzó la carrera antes, y pese a los esfuerzos por alcanzarlo del stenting carotidio, veremos que se ha acercado mucho, pero todavía no lo ha alcanzado en cuanto a eficacia. Y así es que esto es casi el comienzo de la carrera, y vemos que en este estudio donde se comparaba endarterectomía versus stenting carotidio, en 1998 el estudio de Leicester mostró una enorme cantidad de ACVs en el stenting carotidio respecto a la endarterectomía. Y como vamos viendo, a medida que pasaron los años, los números se fueron equiparando un poco. Hablaremos un poco más en profundidad de esto, para finalmente llegar a dos estudios algo contradictorios entre sí, el CREST y el estudio de intervención en carótidas. Habíamos visto entonces, y volveremos a insistir con la endarterectomía en el paciente asintomático, pero no es hasta esta década que comenzaron a hacerse estudios de stenting carotidio en pacientes asintomáticos versus tratamiento médico, sino que el objetivo del stenting carotidio en primer lugar fue demostrarse valedero como método contra la endarterectomía, y es por eso que todos los estudios de stenting carotidio fueron contra la endarterectomía carotidia. Y ya en este siglo hubo una serie de estudios, todos en pacientes sintomáticos, el SPACE, el EVA3S y el ICSS, y hay un par de estudios. El más relevante es el CREST-1, donde se realizó en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y ahondaremos un poco en este estudio, y el SAPPHIRE en sintomáticos y asintomáticos en pacientes de alto riesgo de endarterectomía. El objetivo de este estudio fue demostrar de que había una población en la que el stenting carotidio era factible de realizar y hasta preferente. Vimos entonces que el stenting carotidio fue mayormente realizado en estudios sintomáticos y comparados con endarterectomías. Nosotros queremos ver qué evidencia tenemos en tratamientos intervencionistas en asintomáticos. Como habíamos visto en la década del 90, se realizaron estudios de endarterectomía bajo mejor tratamiento médico,
No habíamos mencionado el estudio de los veteranos, el EICAS lo mencionamos, y el ACST-1, y en ellos vemos que la comparación de endarterectomía carotidia en pacientes asintomáticos versus mejor tratamiento médico mostraba un beneficio neto relevante y significativo. Habíamos mencionado el CREST-1 ya en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y agregamos ahora un estudio más reciente, el estudio de carotidas asintomáticas, y en ellos vemos, en cuanto a stroke, muerte e infarto de 30 días, una proporción sin diferencias estadísticamente significativas para uno y otro método. Esto es para globalmente demostrar que puede ser una alternativa al stenting carotidio a la endarterectomía. Haremos igual alguna mención, una mención más a este respecto. Ahondando un poco en el CREST, publicado en 2010, habíamos dicho, inicialmente era un estudio diseñado para realizarse en pacientes sintomáticos. Luego hubo una modificación del diseño por incorporación lenta de los pacientes para admitir pacientes asintomáticos. Entonces, fue un estudio realizado a 30 días y a 4 años en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Y vamos viendo que en el total de la población, a 30 días, no hubo una diferencia significativa, estadísticamente significativa en muertes, aunque una tendencia en contra del stenting, una diferencia significativa en contra del stenting en cuanto a accidente cerebrovascular a 30 días, que fue compensada parcialmente por una mayor tendencia al infarto agudo de miocardio en los pacientes sometidos a endarterectomías. Y vemos muerte y ACV a 4 años con una diferencia levemente significativa en contra del stenting carotidio y sin diferencias en los 3 endpoints primarios de infarto, ACV o muerte a 4 años. Ahora, cuando se desbroza por pacientes sintomáticos y asintomáticos, vemos que los endpoints primarios a 4 años pierden diferencia significativa en los pacientes sintomáticos entre endarterectomía y stenting, mientras que a 30 días persisten las diferencias en cuanto a ACV estadísticamente significativas, ya no lo son en infarto, y muerte y ACV combinados a 30 días hay una diferencia en contra del stenting carotidio. Ahora, como ya habíamos visto, cuando analizamos los asintomáticos, vemos que tanto a 4 años como a 30 días, ACV o muerte y ACV en cualquiera de los dos periodos, no hay diferencias significativas entre el stenting y la endarterectomía. Este estudio de alguna manera avalaría que no hay una diferencia estadísticamente significativa en contra del stenting carotidio en los pacientes asintomáticos. Sin embargo, en un más reciente metaanálisis del ICUNCUI, publicado en 2018, con 5 estudios reuniendo casi 4.000 pacientes, establece que el stenting carotidio tiene mayor número de ACV totales y ACV menores periprocedimiento, mayor número de ACV menores y un riesgo similar de ACV mayores o infarto. Vale decir que tiene a expensas de ACV menores periprocedimiento un peor resultado, pero no en ACV mayores
o riesgo o infarto. Esto es recogido en la Guía Europea del 2017, donde, considerado todos los efectos adversos, todos los eventos adversos en el stenting carotidio, se favorece levemente pero significativamente la endarterectomía en el paciente asintomático. Hasta aquí entonces hemos hablado de stenting y endarterectomía, pero ahora necesitamos dedicar un capítulo a el mejor tratamiento médico, que es el que se hace en todos los casos. Para esto vamos a remitirnos a las guías europeas del 2018, donde hacen un primer hincapié en los factores de riesgo del tabaquismo, de mantener una dieta saludable, de hacer ejercicio. Y la recomendación es de clase 1, aunque con un nivel de evidencia B. Pero como dice claramente, los pacientes deben cesar el tabaquismo, establecer una dieta saludable y hacer ejercicio cuando son portadores de una estenosis carotidia asintomática. Respecto del tabaquismo, alrededor del 5% de los mayores de 65 años que mantengan un hábito tabáquico pueden encontrarse con una estenosis carotidia asintomática. El hábito tabáquico aumenta en casi 4 veces el riesgo de ACV. Y la cesación del hábito disminuye el riesgo claramente, aunque no regresa al nivel basal de los no fumadores. Respecto del tratamiento antiplaquetario, establece que específicamente para la estenosis carotidia asintomática, el tratamiento antiplaquetario está poco fundado y con algunos datos contradictorios. Y se establece que ante intolerancia a la aspirina debe utilizarse clopidogrel. No obstante, recomiendan con una recomendación de clase 1 y nivel de evidencia A el tratamiento con aspirina en dosis bajas para pacientes portadores de estenosis carotidia asintomático para prevención tardía de infarto de miocardio y eventos cardiovasculares, tal como habíamos visto que ocurrían en aquel estudio inicial de 1991. Y luego con una recomendación de menor grado y menor nivel de evidencia en aquellos pacientes intolerantes a la aspirina, la sustitución con clopidogrel. ¿Qué hay del tratamiento antihipertensivo? Del mismo modo, no está validado para la carótida asintomática. Se postula que el tratamiento antihipertensivo puede contribuir al remodelado y o a la regresión de placa. Pero sí está establecido en estudios previos como el SHEP que el control de hipertensión baja hasta un 36% el riesgo de ACV, mientras que el PROGRESS demostró que este riesgo en el tratamiento específico ensayado en el PROGRESS puede bajar hasta en un 43%. Y esto lleva a la recomendación que el tratamiento antihipertensivo está recomendado cuando coexisten hipertensión y estenosis carotidia asintomática y debe mantenerse una tensión arterial por debajo de 140/90. Esto es con un nivel de recomendación 1 y un nivel de evidencia A. Respecto de la dislipemia, el uso de la terapia hipolipemiante comenzó recién hacia mediados fines de los 80 y tuvo bastante inercia en ser aceptado. Y así es como los pacientes de LEICAS comenzaron con menos de 10% de tratamiento antihipolipemiante para pasar a un estudio un poquito más posterior como el ACST, que comenzó con un 32% y hacia el final de la randomización casi el 80% de los pacientes estaban medicados con hipolipemiantes en el 2008. Pero es controversial, no controversial la indicación, sino controversial respecto de cuánto influye, porque pareciera que aún con reducciones persistentes de colesterol, la endarterectomía, sea de más alto riesgo sin hipolipemiantes o de menor riesgo con hipolipemiantes, igualmente bajaría el riesgo de ACV, tal como se demostró en el ACST1.
Y la recomendación entonces es terapia con estatinas de largo término para la prevención de stroke, infarto de miocardio y otros eventos cardiovasculares en los pacientes con estenosis carotidia asintomática, un grado 1 de recomendación y un nivel de evidencia A. Y respecto de la dislipemia, se recomienda reducir al menos un 50% el nivel de LDL o tener un nivel menor a 70 miligramos decilitro. Y las drogas recomendadas, aunque no excluyentemente, son atorvastatina o rosuvastatina. Y esta recomendación se basa en un método de análisis de Cochrane del 2013, donde disminuye la muerte, infarto y revascularización en el tratamiento con estatinas. Respecto de diabetes, las guías europeas de hipertensión en pacientes con diabetes y estenosis carotidia asintomática recomiendan mantener una tensión arterial por debajo de 140/85 y esto es incorporado en las guías donde al diabético se le recomienda con una recomendación muy fuerte de grado 1 el control estricto de glucemia y mantener la tensión arterial por debajo de 140/85 cuando es portador de estenosis carotidia asintomática. Vamos finalmente quizás al punto más importante, que es qué dicen las guías del tratamiento de la estenosis carotidia asintomática. Y este es el punto que nos interesa, donde la primera pregunta es si el paciente ha sido sintomático en los últimos 6 meses y en el caso que no haya sido, establecer el grado de estenosis. Si el grado de estenosis es menor de 60% o es casi oclusión, la recomendación es el mejor tratamiento médico en una recomendación de clase 1 y un nivel de evidencia A. Ahora, si la estenosis carotidia se encuentra entre 60 y 99% y se dan una serie de condiciones como una expectativa de vida mayor de 5 años, una anatomía favorable y algún elemento de alto riesgo para stroke, aún siendo asintomático, en estas circunstancias y un riesgo quirúrgico menor al 3%, se puede recomendar la endarterectomía más mejor tratamiento médico, aunque con una recomendación algo más baja, nivel 2A, y un nivel de evidencia B. Para la stenting carotidio podría considerarse, aunque con una recomendación todavía inferior, y probablemente en aquellos de un nivel de un alto riesgo quirúrgico y que tengan alto riesgo de stroke. En este siguiente esquema se evidencia con mayor claridad, arriba la estenosis carotidia menor de 60 o cerca de oclusión, va mejor tratamiento médico, y con una estenosis de 60-99 y una expectativa de vida mayor de 5 años, con anatomía favorable y factores que sugieran alto riesgo de stroke, en ese caso puede considerarse la endarterectomía junto al mejor tratamiento médico. Y en este sentido también el consenso de enfermedad vascular periférica de la Sociedad Argentina de Cardiología del año 2015 recomienda el tratamiento quirúrgico en pacientes asintomáticos en condiciones similares, seleccionados con estenosis mayor de 80%, con menos de 3% de complicaciones operatorias, con una recomendación de clase 2A y un nivel de evidencia para este consenso un poquito superior al del consenso europeo. Queda por responder entonces cuáles son las características que hacen un paciente seleccionado o cuáles son esos factores de riesgo de la carótida asintomática que le aumentan la probabilidad de una ACV. Se considera entre estos factores al infarto silente demostrado en la tomografía computada, la progresión de la estenosis, el tamaño, el área de la placa, a mayor área, mayor riesgo, la presencia de hemorragia intraplaca en la resonancia magnética nuclear, la presencia de ecolucencia en el ecodoppler como signo de inestabilidad de placa, la presencia de embolias silentes en el monitoreo con Doppler transcraniano,
y la presencia de ACV contralateral. Ahora bien, si se demostró evidencia de disminución de eventos con endarterectomía en pacientes asintomáticos, ¿por qué la recomendación de intervención es 2A y no 1? Bueno, hay unos elementos. El primero de ellos es que el mejor tratamiento médico es bastante uniforme, podría decirse que universal. Sin embargo, la endarterectomía en estos estudios que demostraron beneficio fue un grupo muy seleccionado. Vale decir, es posible que no se correspondan tan estrictamente a los escenarios quirúrgicos de la vida real. Por otro lugar, el número necesario a tratar en el EICA fue de 18, asumiendo además que en el mejor tratamiento médico había un nivel muy bajo del uso de estatinas. Y hay alguna otra observación, como que el beneficio no fue universal, no se correlacionó con el grado de estenosis, no alcanza a los pacientes mayores y pareciera haber menor beneficio en mujeres. Por todos estos motivos, la recomendación no es de grado 1. Ahora, queda por contestar, ¿cuál es la evidencia que tenemos respecto de la intervención en el adulto mayor asintomático? Bueno, podemos remitirnos al ACST1, que analizó el grupo de mayores de 75 años, donde se lo sometió a procedimiento, y ya de por sí tenía más del 50% de mortalidad a 5 años, y el riesgo de ACV a 5 años fue de 5,5%, pero cuando se le sumaba el riesgo perioperatorio de 3,7%, prácticamente equiparaba al riesgo de ACV de 8,8% con el mejor tratamiento médico. Vale decir, mayores de 75 años, la estenosis carotidia asintomática, y esta es la respuesta más importante, en ninguna circunstancia, o casi ninguna circunstancia, habría que considerar muy específicamente el caso, no deben intervenirse, porque no tienen beneficio. ¿Han evolucionado estos tratamientos? Porque las guías se han realizado con conocimientos de las décadas pasadas. Y la realidad es que sí, si se analiza en un metaanálisis que se ha realizado, aquellos pacientes con riesgo de stroke ipsilateral, pacientes de carótidas asintomáticas, cuando se analiza previo y posterior al 2000, se ve que el riesgo anual era 2,3% en aquellos pacientes randomizados antes del año 2000, que bajó dramáticamente a 1% en aquellos pacientes randomizados después del año 2000. En este mismo análisis, cuando se divide a los pacientes en aquellos estudios con más de un 25% de tratamientos con estatinas, el riesgo de stroke era 1,2%, mientras que en aquellos estudios con menos del 25% de pacientes tratados con estatinas, el riesgo de stroke era 2,3%. Estos datos nos dan la idea de que los tratamientos médicos han mejorado significativamente, así que quizás tengamos que tener otra mirada. Pero del mismo modo, hay estudios como este estudio serbio que están reclamando que la endarterectomía carotidia también ha caído significativamente su riesgo en los últimos 20 o 30 años. Por tanto, posiblemente aún en pacientes de menor riesgo tenga ahora algún lugar. Y ellos arguyen que esto ha sido por el mismo mejor tratamiento médico, por un mejoramiento de la oportunidad de la endarterectomía, la anestesia local y un mejor monitoreo cerebral postoperatorio. Surge entonces la pregunta, si las guías actuales se basan en estudios antiguos que pueden no reflejar los estándares de mejor tratamiento médico y las técnicas de endarterectomía y stenting actuales, ¿qué se está haciendo al respecto? Han surgido una serie de estudios
primero de ellos para mencionar es el SPACE-2, cuyo objetivo inicial fue de 3 ramas en pacientes asintomáticos a 5 años para comparar la endarterectomía, el stenting carotidio, el mejor tratamiento médico en esta década, y que luego a partir de julio del 2013, por una incorporación muy lenta de pacientes, se decidió dividir en 2 ramas el estudio: stenting y mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico, y endarterectomía, mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico. Aún así, el ritmo de incorporación de pacientes por varios motivos fue muy bajo y se decidió suspender el estudio con 513 pacientes. En ese sentido, el estudio ha sido un fiasco, pero sí ha mostrado sus pacientes quedan, su base de datos queda para incorporar a estudios futuros y a metaanálisis, y es muy interesante señalar de que no tuvieron mortalidad en aquellos pacientes sometidos a endarterectomía y a stenting carotidio, y hubo, como parece consistente, algo más de eventos neurológicos a 30 días en el paciente con stenting respecto de la endarterectomía. Cabe señalar que en los pacientes de mejor tratamiento médico, en el seguimiento a 30 días no se registró mortalidad o ACV. El CREST-2 se encuentra todavía enrolando. La idea es, en pacientes asintomáticos, 1.240 pacientes en cada rama, que son el esquema clásico: endarterectomía, carotidia y mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico, y stenting carotidio más mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico. Estos son entonces esquemáticamente las 3 ramas: mejor tratamiento médico, stenting y endarterectomía. Se realizan 123 estudios en centros simultáneos de Estados Unidos y Canadá. Otro estudio estudiando lo mismo es endarterectomía o stenting más mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico, el estudio europeo de cirugía carotidia 2. Un estudio interesante francés de endarterectomía y mejor tratamiento médico versus mejor tratamiento médico en pacientes asintomáticos con alguno de los parámetros de riesgo de ACV, para ver si, para demostrar, para establecer claramente quiénes son este grupo y cuál es el impacto de la endarterectomía en estos pacientes asintomáticos pero de riesgo aumentado. También está el estudio de cirugía carotidia asintomática 2, que ha reclutado pacientes entre 2011 y 2019 y estará para publicación en el 2022. Son pacientes asintomáticos bajo mejor tratamiento médico y es el estudio más grande que randomiza y compara stenting carotidio versus endarterectomía, alcanzando los más de 3.000 pacientes. Luego de haber definido la estenosis carotidia asintomática, haber diferenciado la importancia de la carótida asintomática respecto de la carótida asintomática, la historia de los tratamientos disponibles y su aplicación en la carótida sintomática y asintomática, y haber recorrido los postulados actuales de mejor tratamiento médico y haber hecho alguna referencia en las posibilidades de tratamiento para el adulto mayor, llega el punto que concluimos y redondeamos lo que se expuso hasta ahora. Las conclusiones serían las siguientes: que la enfermedad carotidia asintomática es una entidad prevalente y aumenta con el paso de los años. Su carácter asintomático indica una incidencia de eventos significativamente menor que en la enfermedad sintomática. No obstante, su presencia aún asintomático aumenta el riesgo de ACV. Y el tratamiento consiste en tratamiento de los factores de riesgo, modificación del estilo de vida, medicación antitrombótica, antihipertensivos y estatinas.
Puede admitirse la endarterectomía en un paciente asintomático con un aumento del riesgo de evento neurológico, con una expectativa de vida mayor a 5 años, con un riesgo operatorio moderado y en un grupo quirúrgico con una estadística de morbimortalidad por debajo del 3%. No se encuentra validado los tratamientos invasivos para el adulto mayor, donde se diluyen los beneficios de la cirugía. El escenario cambiante, tanto del mejor tratamiento médico como de las técnicas de endarterectomía y stenting carotidio, pueden modificar estas afirmaciones en el futuro. Muchas gracias por su atención.